La Biblia, hermanos, al capítulo 6 de Deuteronomio. Y en esta noche vamos a iniciar, va a ser podríamos nombrar la serie como la teología cristiana, pero el tema que vamos a estar tratando por bastante tiempo va a ser el conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña tocante a Dios, todo lo que es Dios, cómo Dios se manifiesta, se ha manifestado a través de los tiempos en su palabra. Y creo que es importante como iglesia tener un conocimiento teológico de la Biblia, sistemático, pero que realmente conozcamos, ¿no? Creo que todos creemos en Dios, amén, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Si les hiciera una pregunta ahorita, yo no sé cuántos de ustedes me pueden contestar, pero ¿cuántos conocen al presidente Donald Trump? ¿Nunca lo han visto? Pero creo yo, no sé usted, pero yo tengo un conocimiento de él basado en la noticia, basado en los reportajes, las cosas que van saliendo con nuestro presidente es cada día, ¿no? Algo nuevo, y te vas conociendo. Entonces te haces una idea de la persona por lo que sabes de ella. La diferencia de nosotros los cristianos, hermanos, tocante a Cristo o a Dios en sí, es nuestra relación espiritual. Muchos conocen a Dios, ¿sí sabía usted eso? Muchos conocen a Dios. Es más, hay personas que se han dedicado toda su vida, no son cristianas, no aman a Dios, nada que ver con Dios, pero han dedicado toda su vida a querer conocerle. Es más, ellos van a Israel, van a las excavaciones, hablan con los arqueólogos, con los expertos, escriben libros, hacen series en televisión y no creen en Dios. No creen en Dios, simplemente conocen de un personaje, Dios, y así como estudian de Dios, o del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jesucristo, el Dios de los judíos, también estudian del Dios de los árabes, el Dios de los egipcios, el Dios de los aztecas, de los mayas, y así buscan estudiar del Dios que ellos se vienen a su mente. La diferencia de nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos una relación íntima, espiritual con Dios. ¿Amén? ¿O no la tiene? Esa es la diferencia de nosotros. Y vamos a ir en este viaje aprendiendo más sistemáticamente en esto que es el conocimiento de Dios. Nos va a ayudar a entender más y más, para que nosotros, cuando se trate de defender la sana doctrina, y no que Dios necesita que nosotros lo defendamos, simplemente necesitamos tener una respuesta de nuestra doctrina, nuestra enseñanza o lo que creemos. Tenemos que tener una respuesta. No podemos decirle, bueno, cada quien con la suya. O yo respeto lo tuyo y tú respetas lo mío. No, tenemos que dar una respuesta. Y la respuesta tiene que ser bien dada, hermanos. Con el objetivo que esta persona que te está haciendo la pregunta alcance salvación. Amén. Ese es el objetivo, que sean salvos. Probablemente no van a alcanzar todo el conocimiento. A todos nosotros nos falta. A mí me falta por conocer más. Y ahí estoy estudiando y conociendo más, pero me falta mucho. Porque cuando oigo otros predicadores, otros maestros, digo, wow, ahora me estoy dando cuenta que no sé nada. Pero si les preguntas a ellos, te van a decir lo mismo. O sea, no podemos ninguno aquí decir, ya lo logramos. No hay ni siquiera uno. Todos estamos aprendiendo.
Pero el objetivo principal de cada uno de nosotros cuando nos hacen una pregunta no es tanto el conocimiento de Dios o el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del sistema de la iglesia. No, lo importante cada uno de nosotros que debemos de dar a conocer nuestra fe cuando nos hacen una pregunta es que esta persona que te está haciendo la pregunta sea salva, hermanos. Amén. Ese es el objetivo, que sea salva. Rescatarlo del infierno, porque ese es su destino. Porque cuando todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si estás destituido de la gloria de Dios, significa que esa persona está o va a pasar la eternidad en el infierno. Y nosotros debemos de predicar el Evangelio, y de una manera u otra, a través de esa predicación del Evangelio, haz de cuenta que le estás extendiendo la mano de ese logo cenagoso, de ese lugar de perdición, y con el objetivo de cuando extiendes tu mano, esta persona extienda la de ella y tú puedas rescatarla por la palabra. Amén, hermanos, ese es el objetivo. Entonces, Deuteronomio 6:23, vamos a leerlo. Perdón, 6:1, me quedé en el 23, ¿eh? Vamos a leer esta escritura y luego vamos a entrar en el tema que vamos a estar tratando en esta, pero este va a ser nuestro texto que vamos a estar usando, y vamos a ver qué tan importante era en este contexto, ¿ok? Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1, dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué debería de ser Israel? Enseñar, ¿ok? Es muy importante, hermanos, y lo vamos a leer así detalladamente. Es la introducción, esto es la introducción. Le digo, va a haber mucha información. Ojalá que usted traiga su cuaderno, su lapicero, bolígrafo, como lo llame, pluma, y para que apunte y aprenda juntamente conmigo, ¿no? Aprendamos juntos todo esto. Pero esto es lo que Israel debería de ser en primero. Esto pues son los mandamientos, o sea, lo que Dios mandó, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual paséis vosotros para tomarla. Entonces, primero deberían de ¿qué, hermanos? Acuérdense, es una clase. ¿Qué deberían de hacer? Enseñar. Y luego, después que enseñas algo, ¿qué debes de hacerlo? ¿Qué debes de hacer? Ponerlo en práctica. Amén. Entonces, yo no puedo decirle a mi hija o a mi hijo, a regañarlo por algo que no sabe, ¿verdad que no? O sea, primero tengo que enseñarle. Mi responsabilidad es enseñar. Yo tengo que enseñar, por eso siempre he dicho, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que nos obedezcan, enseñar a nuestros hijos que nos honren. Y si les enseñamos, lo van a hacer, hermanos, lo van a hacer. Pero si no les enseñamos eso y lo demandamos de ellos, casi te van a decir, pues es que nunca me enseñaste. Bueno, tenemos que hacerlo. Esto es lo que Moisés le dice a Israel. Primero, tienen que enseñar para que los pongáis por obra en la tierra en la cual paséis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová, versículo 2. Tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, el versículo 2 dice, para que temas a Jehová. Entonces, esta enseñanza basada en práctica va a producir, ¿qué, hermanos? Ahí está la palabra, ¿no? Temor. O sea, aprendo algo, lo pongo en práctica y va a producir en mí temor a Dios. Y el temor a Dios es el respeto, el querer honrarlo siempre, en todo lo que yo hago. Por eso es algo importante de la iglesia, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que aprender, es que todo lo que hacemos, sea aquí, sea allá, donde sea,
tiene que ser para honrar a Dios. Nuestro objetivo principal es que Dios sea honrado. Amén. Que Dios sea glorificado, de que su nombre no sea blasfemado por culpa mía o por culpa suya. Al contrario, que todo lo que yo haga, el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, yo enseño y pongo por obra esto, y dice aquí, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vas a temer? Guardando todos sus estatutos. ¿Qué tanto de los estatutos? Todos. Y sus mandamientos que yo te mando. Entonces, Moisés dice, vas a guardarlos, vas a ponerlos por obra, serán enseñados, serán puestos por obra, va a producir temor al pueblo hacia Dios porque están viendo la palabra de Dios, qué es lo que Dios demanda de este pueblo. Acuérdese, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, un pueblo con reglas, un pueblo que debería vivir una vida perfecta delante de Dios. No podían vivir como ellos quisieran, hermanos. Ellos fueron rescatados de la esclavitud y ahora se les iba a dar una tierra que ellos iban a poseer, una tierra que ellos no edificaron, los edificios que había ahí, las viñas o lo que se sembraba ahí, ellos no lo sembraron. Todo ellos iban a entrar y poseer la tierra que Jehová les había dado a ellos desde Abraham, de esa promesa. Entonces, no solamente deberían de ellos como padres, como primera generación, y aún aquí ya está escrita la segunda generación de israelitas, porque los primeros murieron ahí en el desierto. Solamente hay 2 que entraron de esa primera generación, que usted sabe quiénes son, ¿verdad que sí sabe? Uno, Josué, y el otro, Caleb. ¿Okay? Ellos 2 son los únicos de esa primera generación que entraron a esta tierra prometida, siendo Josué el líder de esta segunda generación. Es lo que escribe Moisés a esta generación, segunda generación. Ustedes van a poseer esta tierra, ustedes van a tener que guardar los mandamientos, los estatutos, van a tener que enseñarlos, y no se van a quedar solamente ustedes con esto, sino que dice aquí el versículo, la segunda parte del versículo 2, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Entonces, este mensaje, esta enseñanza tan importante, hermanos, que Israel debería de ser, no solamente quedaba con esta primera generación. Amén. O sea, el mensaje que nosotros tenemos, hermanos, no es nuestro solamente. Este mensaje yo debo de transmitirlo a mi hijo. Y mi hijo debe de transmitírselo a su hijo, y el hijo de él a su hijo. Y ahí va el mensaje, generación tras generación tras generación. Pero ¿sabes qué está sucediendo en último tiempo, hermanos? Me temo yo, y lo he visto, que muchas generaciones, o en esta generación, o en la que viene, se está levantando una generación que no conoce a Dios. Una generación que no conoce a Dios. Porque algunos de nosotros hemos dejado de predicar o enseñar el mensaje. Otros han abandonado, han apostatado de la fe, y ahora sus hijos están todos confundidos. Y también ellos dicen, pues si mi papá no va ni mi mamá, pues yo tampoco. Y ellos están teniendo hijos que ahora no conocen a Dios, ni sus milagros, ni lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Me temo yo que se le está levantando una generación así, hermanos. Pero aquí no, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad que aquí no lo vamos a permitir? No, aquí nuestros hijos van a conocer a Dios. Ellos van a hacer una decisión, claro. Al fin de cuentas, nuestros hijos tienen que decidir a quién van a servir, como dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, sigue diciendo aquí Moisés, para que tus días sean prolongados. La única manera que Israel iba a poder prolongar sus días y vivir una vida satisfecha, hermanos, una vida en paz, alegre, una vida
bien, pues, como queremos vivir todos. Yo no creo que tú quieres vivir una vida triste, o si la quieres vivir. La quieres vivir enferma, no creo. En necesidad, no creo. O sea, quieres vivir una vida equilibrada, bien. Hace rato que veníamos, platicábamos en el carro y decía, hay muchas cosas que nos suceden porque nosotros no la buscamos. ¿Sí sabías de eso? Y luego queremos que Dios las resuelva, ¿sí o no? O sea, pedimos que nos sane. ¿Y cómo está nuestra vida? O sea, pedimos, Señor, sáname. O hermano, ore por mí para que fulano de tal se sane. O ore por mí porque estoy enfermo. Y casi quieres preguntarle a la hermana y al hermanito, hermano, ¿cómo está tu menú de comer? ¿O cómo está tu vida activa? ¿Haces un poquito de ejercicios? ¿Vas y caminas una milla? ¿A lo menos te estiras un poco? ¿Verdad? ¿Estás guardando la dieta que te dijo el doctor que guardaras? Y luego ya parece que cuando le estás haciendo esa pregunta te está viendo como el anticristo. Hermano, yo le pedí que orara por mí. Yo sé, hermano, pero mira, en la confianza, yo le decía en la plática, en la confianza muchas veces sí, ya llegas al punto de decirle, hermano, es que acuérdate, Dios va a hacer lo imposible. Dios va a hacer lo que tú ya no puedes hacer. Pero si se te dio un diagnóstico y si te dijo, mira, necesitas hacer esto ahora porque eres prediabético o eres diabético, tienes la presión alta o X, ahora necesitas dejar de comer esto, ahora necesitas hacer esto y comer esto. No, acabo yo tengo fe y Dios me va a sanar. ¿Really? Ok. I don't think so, hermanos. Entonces Dios va en contra de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué debería de ser el pueblo? Debería de guardar los estatutos, los mandamientos. Ya me miraron todos medio raros, ahorita que les estaba diciendo eso. Pero regresemos al tema. Para que tus días sean prolongados. Eso es muy importante, hermanos. Quiero que analicemos, quiero que analicemos esto, hermanos. Para que Israel tuviera una buena vida, una vida fructífera, ¿sabe la palabra correcta? Fructífera, que diera fruto de su testimonio de que ellos verdaderamente estaban sirviendo al único y verdadero Dios. Acuérdense que ellos estaban por entrar a una tierra, oiga bien, a una tierra, aunque fluía leche y miel, y había todas las comunidades que podía haber en ese tiempo, era una tierra idólatra. Ellos estaban por entrar a un lugar donde había dioses para aventar para arriba, deidades que la Biblia registra unas, pero la historia dice que había más. La Biblia siempre va a registrar lo que nos necesitamos nosotros entender y aprender, pero siempre va a haber mucho más, hermanos. Siempre va a haber muchos más. Y este pueblo estaba por entrar a una tierra donde había de todo, hermanos. No se diga la idolatría. Una tierra donde la inmoralidad, hermanos, estaba a la cúspide. Si usted cree que vivimos en un país inmoral ahorita, hermano, para que después no la vamos a leer ahorita, pero después leemos todas las reglas que le deja Jehová a Israel. A reglas que tú dirías, ¿cómo que le está diciendo que no se meta con su mamá, que no se meta con su prima, que no haga esto, que no? Claro, ¿por qué lo está diciendo? Porque era el costumbre de esas naciones paganas. ¿Cómo que le está diciendo que no sacrifiquen a su hijo a Moloc? Lo hacían las naciones paganas. Hermano, estaba tremendo lo que ellos estaban por entrar. Pero les dice, si tú enseñas esto, si tú enseñas la palabra, si tú enseñas, si tú pones en práctica esto, los decretos, pones en obra lo que te estoy diciendo, mis decretos, mis mandamientos, los guardas, va a producir en ti un temor a Jehová. Va a producir en nosotros un temor a Jehová. Óigame bien, mi hermana, mi hermano, entre más conocemos a Dios, entre más conocemos, más nos lleva al temor a Dios. Amén. Entre más le conocemos, entre más entendemos quién es Dios, hermanos, nos lleva más al temor a Él. Porque entendemos, y eso lo vamos a estar enseñando, nos permite entenderlo más cada vez a través de nuestra relación
de consagración a Dios, y cuando ya vemos su majestad tal como es, y es muy mínimo en nuestra humanidad, hermanos, sabemos que estamos hablando humanamente, no sé cómo podré explicar esto, pero ser fumigados por nuestro pecado. Porque Él es santo, hermanos. Amén. Él es santo. Él no puede habitar en el pecado. Y si nosotros estamos viviendo una vida desordenada, hermanos, Dios no está ahí. No está ahí. Si nuestros pensamientos son pensamientos paganos y le damos honor a lo pagano, Dios no está ahí. Amén, hermanos. Porque Dios es santo. Por eso, entre más conocemos a Dios, vemos lo que Él exige a su pueblo. ¿Cómo le exigió a Israel todo esto? Y es que es mucho. Pero solamente hablando, si ustedes guardan mis estatutos, mis mandamientos, ustedes van a empezar a temerme. Es lo que Jehová le está diciendo. Si ustedes ponen en seriedad esto, van a conocerme y van a ver qué tan grande soy, pero también un Dios celoso, un Dios santo, hermanos, que Él está enojado, dice su palabra, con el pecador todo el tiempo. Él tiene una enemistad del pecado, con el pecado, hermanos. Dios aborrece, hermanos, el pecado. Dios lo aborrece. Si algo Dios aborrece es el pecado. Y nosotros tenemos que tenerlo muy claro eso. En vivir de esta manera, en obedecer a Dios, dice Moisés aquí, esto va a suceder para que tus días sean ¿qué? Prolongados. En otras palabras, para que vivas una vida bien, una vida saludable, una vida en todas las áreas, hermanos, equilibrada. Yo no sé si usted anhela eso. ¿Lo anhela? Una vida equilibrada. Una vida donde tú estás bien, o sea, equilibradamente. Estás bien. Hay problemas, pero estamos equilibrados. Nuestra confianza está en Dios. Yo hago mi parte y Dios hace lo que es imposible para mí. Lo que ahora determina fe. Y eso es lo que yo también les decía a estas personas. La fe. La fe en el conocimiento de Dios en su palabra. Si Dios lo dice, ¿será cierto, hermanos? A ver, si Dios lo dice, ¿será cierto? 100%. 100%. Porque su palabra lo dice, porque Él lo decretó. Él lo dijo y Él lo hará, hermanos. A su tiempo Él lo hará. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida, o sea, pon atención de ponerlos por obra. O sea, cuida de que lo que te estoy mandando, de estos mandamientos, de estas ordenanzas, cuida de que se lleven a cabo. O sea, ¿qué chiste tiene cuál es el objetivo de que demos una instrucción o enseñemos algo si no va a dar un fruto? ¿Verdad que no tiene sentido? O sea, no tiene sentido, hermanos. Aunque muchas veces sucede. Puedes predicar, y me ha pasado, a Pablo le pasó, dijo Pablo, me temo que he trabajado en vano. O sea, muchas veces estás predicando y enseñando, y la gente pasando por lo mismo, y dices tú, pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Como que no tiene sentido. Bueno, llego a la conclusión como a la que llegó Pablo. Muchas personas cierran sus sentidos, no obedecen o tienen el corazón cauterizado. Ya no penetran nada, ya no pasa nada. Viven su vida religiosa como quieren. Y sé que en el momento que necesitan ayuda, pues de una manera u otra se quiere o se piensa que podemos solucionar el problema en una oración, ¿sí o no? O en una consejería. No. Hermano, está su palabra.
es su palabra. Su palabra tiene la respuesta. La cosa es que no la queremos escuchar. Queremos que se nos diga algo que a nosotros nos conviene y que sea algo fácil. Y la vida en Cristo, como fue en Israel, hermanos, nunca fue fácil. Es fácil si obedeces. ¿A poco no les va bien a nuestros hijos cuando obedecen, hermanos? Papás, ¿no les va bien? Siempre que obedecen a nuestros hijos les va bien. Es bien fácil. Si obedeces, te va bien. Yo sé que me mira así medio raro, ¿no? Pero es cierto. Yo lo vivo todos los días y en veces cuando obedezco vivo lo mismo también. Si yo obedezco, si yo paro ahí donde dice el sign que pare, a ver, la luz roja, si paro, me va bien. Y si me voy en rojo, ¿cómo me va a ir? Una de las dos, o de varias, ¿no? O me chocan, o choco, o me dan un ticket. Y muchas veces puedes decir, tuviste suerte, pero fíjate, tú piensas y pensamos, pero nunca, yo me he pasado así, de una manera así que no quise de verdad. Y me he pasado, pero ¿cómo empieza el corazón a latir? Y algo pasa en tu cuerpo que se siente feo. Y ya ahí, hermano, créalo, no, ya es un problema. Eso te causa un problema en tu físico. Y muchas de esas llega el momento que te empieza a doler el corazón. Eso es científico, ¿eh? Yo no soy ni doctor, ¿eh? Nomás le digo que lo he estudiado un poco y sí. Por eso cuando andas nervioso o cuando estás tenso, tu cuerpo lo está recibiendo y llega ese momento que te enfermas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llevar todo, nuestras ansiedades, ¿a quién? Porque Él sabe que si tú las retienes, si tú retienes todo eso, pasado mañana le vas a hablar al médico que te dé medicina. Pero dice Dios, dámelas a mí y descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Amén. Oye pues, oh Israel, versículo 3. Y cuida de ponerlas por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Quiero que ponga atención que Moisés vuelve a repetir, pero repite esto con otras palabras. Les dice que si guarda esto en el versículo 2, su vida van a ser prolongadas, su vida van a ser equilibradas, van a ser buenas. Pero en el versículo 3 les vuelve a repetir, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlas por obra, cuida, o sea, pon atención al detalle. Pongamos atención al detalle. Y eso lo tenemos, y yo he sido muy falto en eso, y creo muchos de nosotros, muchas veces no ponemos atención al detalle y preferimos hacernos de la vista gorda, ¿sí o no? Como que no vi, para no entrar en un conflicto, para no entrar en un argumento, y para no tener problemas. Y muchas veces, queremos ser misericordiosos, bueno, déjame darle una oportunidad, y déjame darle una oportunidad. Y cuando vas a la palabra de Dios, no era así, hermanos. Dice aquí que nosotros, o que Israel, oye pues Israel, cuida de ponerlas por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y cuida de ponerlas por obra. Ten cuidado, mira el detalle, asegúrate que se está llevando todo a cabo como está ahora la palabra de Dios aquí. Pon mucho cuidado al detalle. Fíjate que están haciendo las cosas de una manera como Dios las ha dicho. No podría haber shortcuts. ¿Cómo se dice shortcuts? Caminos cortos, tajadas. No son tajadas. Atajos. No puede haber atajos. No. Tienes que ir bien. Como dice la palabra, cuando Pablo le dice a Timoteo, no, que el deportista, no, para ganar el premio tiene que competir
y estoy parafraseando, con el reglamento, ¿verdad? Tiene que ir con el reglamento, no puede violar el reglamento para que pueda recibir el premio. O sea, el deportista tiene que competir basado en el reglamento. Así debe de ser. Entonces, aquí Israel debería de poner atención con detalle a lo que Jehová le había dicho. Pero fíjate, hermano, es bien interesante porque ellos estaban por heredar una tierra que ya era fructífera. La tierra ya era, hermanos. ¿Me explico? La tierra, en esta tierra fluye leche y miel. Y les dice más adelante que es una tierra donde ellos van a de cuenta, entrar en este templo que nunca lo edificaste, no hicimos nada, y de repente viene los dueños y le dice: toma, estas son las llaves, son tuyos, y Dios me dijo que te lo diera, y antes que me mates. En ese tiempo, no ahorita aquí, pero así, o sea, entraban o salían o peleaban, pero sabían que con Israel no se podía. Y Israel fue conquistando y conquistando y conquistando hasta que estos se hicieron un poquito más inteligentes. Dijeron: no, vamos a hacer pactos y vivir entre ellos, eso que Jehová nunca aprobó, pero eso sería otra historia. Pero fíjate, esta tierra ya tenía prosperidad. Era una tierra fructífera, una tierra donde fluye, dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. El problema no era la tierra. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí entiende la palabra? El problema no era la tierra, no era lo que iban a heredar. Y nunca fue la tierra. ¿Quién fue el problema? Israel. Ya les había dicho: mira, te estoy dando todo, fluye leche y miel, hay prosperidad, lo que tú quieras está ahí, pero necesitas obedecer. Y sigue diciendo: y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy importante que ellos entendieran eso. Acuérdense, porque están por entrar a una tierra que lo más fuerte, hermanos, y creo que eso es en todo el mundo hasta el día de hoy, lo más fuerte es la idolatría. ¿Sí me explico, hermanos? Lo más fuerte. Es más, tú y yo luchamos con eso. Tú y yo luchamos con eso. Porque cualquier cosa que sea antes de Dios, ¿qué es, hermanos? Idolatría. O sea, todo lo que pongas en primer lugar antes que Dios es idolatría. Él debe de ser el primero, siempre, en todo. Él es Dios sobre todas las cosas. Oye Israel, versículo 4, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y les dice: y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo deberían de amar a Dios, hermanos? Con todo. Todo. Todo lo de ellos, todo su ser, todo lo que es esa persona. Sus bienes, su fuerza, su conocimiento, sus emociones. Israel debería en ese tiempo haber hecho eso. Acuérdate, Israel, acuérdense, hermanos, les está diciendo algo que tienen que hacer para que sean gente próspera, gente bendecida. La tierra está bendecida. La tierra tiene leche, tiene miel, tiene ganado, tiene fortalezas, tiene edificios, tiene todo. La primera que conquistan Jericó, hermanos, tiene todo, tiene dinero, tiene oro, plata, telas. Nomás imagínense, hermano, tiene todo. Pero el pueblo de Israel debería de adorar a Dios. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán
sobre tu corazón. ¿Estarán sobre qué, hermanos? El corazón. Y es lo que controla todas las emociones. Acuérdate, aquí el corazón no es este músculo que tenemos, hermano, que está palpitando y pompeando gasolina, pompeando sangre. No, hermano, no está hablando de esto. Está hablando de la vida. ¿Me explico? De la vida del hombre, el corazón. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu vida. Todo lo que eres tú, todo lo que soy yo, todos mis pensamientos, todas mis ideas, todos mis sueños, todo lo que quiero lograr en la vida, todo lo que quiero hacer, todos mis objetivos, mis planes, mis sueños, nómbralos. Todo lo que tú quieras hacer en la vida, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tus propiedades, todo lo que llena tu vida, todo lo que te trajo a este país, lo que trajo a nuestros padres a este país, todo eso, dice aquí Moisés, todo esto que yo te digo estará sobre todo eso. La palabra de Dios, ahora aquí, la palabra de Dios que Jehová le está dando a Moisés que le diga a Israel, esa palabra debería de estar dentro de ellos siempre, en todo lo que hagan, en todo lo que logren, qué es lo que quiero hacer en la vida, debe de estar en los mandamientos, los estatutos que Jehová les ha dicho a Israel. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y porque están en tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer, hermano? ¿Las repartirás a quién? ¿A quién, mi hermano, mi hermana? ¿A quién? Tus hijos. Porque están en tu corazón. Porque lo primero que sale de tu boca es Dios. Lo que sale de mi boca es Dios. ¿Cómo logramos esto? Dios me lo dio, mi hijo. El trabajo Dios me lo dio. Esto que te compré, mira, sí, fui a trabajar, pero Dios me lo dio. Por eso oramos por los alimentos. Por eso nos sentamos a la mesa y damos gracias a Dios. Aunque usted, mi hermana, mi hermano, salió a trabajar. Usted fue y compró el mandado, ¿sí o no? Lo trajo. Usted lo cocinó, mi hermana o mi hermano. Y lo preparó. Pero ¿a quién le damos gracias? Bien raro, ¿no? De repente como que yo lo compré, yo lo cociné, ahí lo puse, pero sí, a Dios. Porque entendemos que todo viene de Él. Aunque tú tuviste que ir a trabajar, mi hermana, mi hermano, aunque tú lo tuviste que cocinar, mi hermana, mi hermano, y lo tuviste que preparar y tuviste que poner la mesa y poner todos los preparativos, es más, tuviste que agarrar la comida para comértela, tuviste que hacer eso, pero ¿a quién le das gracias? A Dios. Todo proviene de Dios. ¿Qué debería de ser Israel? Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. No seamos, hermanos, de verdad, como dice ese dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. I'm serious. De verdad, hermanos, estoy hablando en serio. No. Varón, si de alguien tienes que tener cuidado, de tu esposa y de tu familia. Si la yarda más limpia debe ser la tuya, no del vecino. El carro más limpio debe ser el tuyo, no del fulano de tal o de la fulana de tal. No. Si de alguien debes que preocupar, son de tus hijos. Si alguien debe conocer el Evangelio de una manera bien clara, es tu familia, tus hijos. Que sepan con claridad, que ellos tengan en su corazón eso de que mi papá no nomás predica el Evangelio, sino que mi papá y mi mamá vive el Evangelio. Amén. Amén, hermanos. No nomás lo predica, sino que lo vive. Lo vive. Vive el Evangelio. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelita,
mis tíos, mis tías, mi primo, mis hijos, no nomás predican el Evangelio, sino que lo viven. Viven el Evangelio, es parte de su vida. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. No nomás en tu casa, sino andando por el camino. Y por ahí dijera alguien, ¿que no tienes otro tema de qué hablar? Yo digo, usted dirá, sí hermanos, sí, pero cuando se trata de darles a conocer el Evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, hermanos, hasta que ya lo entienden, o sea, hasta que hay una revelación y relación con Dios, dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, fórzalos a entrar. Es que hay un momento donde ya no puedes bajar la guardia, no podemos bajarla, sino que estamos viendo el peligro, hermanos, más en nuestra juventud, más con estos partidos liberales, este punto liberal dentro de nuestro país, donde se están viendo tantas cosas, muy lo que le llaman la vida progresiva, la ley que acaban de pasar en Nueva York, donde ya puede una mujer abortar en el momento de su parto, de sacar en pedazos al niño o a la niña, y la gente aplaude a eso. Y eso llega muchas veces a confusión a nuestros hijos. O si la mujer tiene derecho. Pero el ser es ser. Es bien claro, hermano. La palabra de Dios cuando Jehová le dice a José que el ser que está en el vientre de María es un ser vivo. ¿Sí o no? ¿Verdad que así le dice? Viene de Dios. Y Jesús tuvo que llevar el mismo proceso que cualquiera de nosotros. Bueno, algunos nacieron 6 meses, 7 meses, pero lo que es normal, los 9 meses. Pero para ese tiempo era un ser viviente. Un ser. Era una persona. Y llega toda esa confusión dentro especialmente de nuestros jóvenes o en las escuelas, o lo que se llama el liberalismo, ser liberal, lo que le llaman ahora el sistema progresivo. O sea, ya no me quedé ahí, ahora hay que progresar, hay que ser diferentes, hay que desafiar lo tradicional. Hay que desafiar lo tradicional, lo que es tradición. No, ¿por qué? Puede ser diferente, puede ser de otra manera. Ahora, hablando humanamente, muchas cosas pueden cambiar, hermanos, pero sí le digo, y yo lo tengo muy claro, la palabra de Dios nunca cambia. Amén. O sea, lo que Dios puso aquí en su palabra jamás cambia. Y uno diría que esto que escribe Jehová a Israel, parece que se le escribe a Israel nomás. Y no, Pablo nos dice que todo lo que fue escrito es para qué, hermanos, para nuestra enseñanza. Sigue diciendo Moisés, las vas a repetir a tus hijos, todas estas palabras, todo lo que le acabo de decir, y hablarás con ellas o de ellas estando en su casa o en tu casa. O sea, en el lugar comfort de tu vida, tu casa, especialmente el viernes o el sábado, no sé qué es el día donde estás ahí con tu familia. Bueno, vamos a hablar, vamos a decir algo, o vamos a ver lo que está pasando ahorita y traerlo a la palabra. ¿Cómo lo miras esto? Mira, la Biblia dice esto dice la Biblia, esto es lo que está pasando aquí. Wow, está Cristo por venir pronto, ¿sí o no, hermanos? Pero fíjate, así entre paréntesis, cuando yo era niño, yo me acuerdo exactamente ahí como el 80, yo tenía 10 años, y el 80 y tantos empezó esto de las computadoras, el 83, y me acuerdo yo cuando salió la computadora, los predicadores predicaban que allá viene Cristo y señales hay.
Y luego salió eso del tit. ¿Se recuerdan? Antes era la tic, 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 tic. ¿Se acuerdan la registradora antes? Todo era registradora. Yo me acuerdo cuando ibas a la Casco y el camarada le decía a la persona el número. ¿No se acuerda de eso? El número, y ahí lo ponía el número. Así bien rápido lo hacían. Y ahora es tit. Y decían, ya viene, eso es el anticristo, ya viene. Hermanos, ya son 40 años. Y pareciese como lo que escribe Pedro. Y estoy parafraseando, mucha gente cree que Cristo no viene. Pero dice Pedro, Él es paciente. ¿Él es qué, hermanos? No queriendo que nadie se pierda. ¡Wow! Eso para mí es un gozo, hermanos. Yo pienso porque pienso en mi familia. Pienso en mis amigos. Pienso en nuestros hijos. Él es paciente. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que yo me pierda. Él no quiere que nuestros hijos se pierdan. ¿Ya oyeron el evangelio? Dios es paciente. Paciente. Su esposa, su esposo, su pariente, quien sea. Dios es paciente. No quiere que nadie se pierda, sino que este grupo de personas en la cual Él es paciente, vengan a qué, hermanos, al conocimiento de Dios, a la salvación, que sean salvos por su sangre. Estas palabras vas a repetirlas, vas a hablar de ellas en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Significa que va a ser 24/7. Eso es siempre, hermanos. Y créanmelo, no es tanto lo que decimos, hermanos. Y es lo que quiero que quede claro en esto. Pareciese que todos los días vas a estar hablando y a todas horas. No, es que llega el momento donde ya no hablas, la vives. Llega el momento donde la persona ya sabe que eres cristiano, no necesitas decirle, simplemente ya les dijiste, especialmente a nuestros hijos, nuestra familia, ahora nomás están viendo nuestra manera de ser. Y eso es hablar en práctica, en hechos. Soy cristiano. Entonces, ¿está viendo el hijo, o está viendo la esposa, el esposo, o estamos viendo como padres? Porque hay padres que no son convertidos, sus hijos sí son, y usted tiene como hijo ser un ejemplo a ellos. Entonces, están viendo ahí, ok, sí es como dice la Biblia. Claro, no somos perfectos, ellos entienden eso, pues somos seres humanos. Pero ya no es tanto lo que estás diciendo, sino ahora lo que estás viviendo. Tu vida y mi vida empiezan a reflejar el evangelio, hermanos. Empieza a reflejar esto, que hay un Dios y que Él es verdadero. Y en creer este verdadero Dios, porque creemos en el verdadero Dios, va reflejando todos sus mandamientos, todos sus estatutos, todo lo que Él ha dicho que hagas y no hagas. Y es lo que empieza a ver a la gente. Esta persona, sí. Mi papá, sí. Mi mamá, mi hijo, ya. Mi esposa, sí. Y la esposa dice de su esposo, yo creo que sí, este va en serio. Porque ya es diferente, ya no grita, ya no maltrata, ya habla diferente, ya empieza a cambiar. Algo está pasando, hay algo real en esta persona. Ya no estás diciendo tanto, ahora estás poniendo por obra lo que estás y lo que sabes de Dios. Versículo 8. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto, hermanos, debería reflejar una vida de una persona que empieza aquí, ellos, a tener una relación con este Dios verdadero. Ahora sí ellos tenían leyes, ahora sí ellos tenían algo en la cual ellos podían tener una relación, el conocimiento de Dios verdadero, basado en una obediencia a sus mandatos. ¿Por qué? Para que conozcas a Dios. Por eso le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, la iglesia,
Casa de Oración Glendale conozca a Dios. Que el conocimiento de Dios sea algo que lo entendemos. En sus inicios, claro, no hay ninguno que diga yo ya conozco a Dios en todo, hermanos, porque todavía nos hacemos preguntas. Yo todavía me hago preguntas. Señor, ¿por qué, por ejemplo, nace un niño? Señor, ¿por qué permites que se muera? ¿Y por qué tiene que sufrir tanto y luego se muere? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Y lo único que puedes hacer es llegar y entrar en la gracia de Dios, en su misericordia y en su soberanía. Y ahí, hasta ahí nos alcanza. Soberanía, Dios en control de todo, para que su nombre sea glorificado. ¡Wow! ¿Cómo glorifico a Dios en ello? Pues sí, porque Él te da eso. Cuando lo entiendes quién es y lo vas aprendiendo y aprendiendo, pero llega el momento donde se atora la carreta una vez más. Señor, ¿pero por qué? Y luego te vuelve a decir Dios en su palabra: yo soy soberano, yo estoy en control de todo. Tú sigue adelante. Conocer a Dios, hermano, es importante. Déjenme leerle aquí, y ya nos vamos, nomás le voy a leer un pedacito de mis notas que tengo aquí. Indiscutiblemente el conocimiento de Dios es deseable, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Sí, es deseable. Las ansias religiosas de la humanidad dan fe de ello, pero ¿es posible? ¿Es posible? O sea, conocer a Dios así en todo. Yo le digo, hermanos, que se toma toda la vida. Dice la Biblia que Dios no ha terminado con nosotros, pero seremos perfeccionados en el día de Jesucristo. Hasta entonces entenderemos muchas cosas. Pero mientras, es la fe en su palabra. Las Escrituras afirman dos hechos, oiga bien esto: la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Él. Decir que Él es concebible es declarar que se le puede conocer. Las dos cosas son verdad, aunque ninguna de las dos es un sentido absoluto. Al decir que Dios es incomprensible, se afirma que el hombre no puede conocer todo tocante a Él. Y es cierto. Todavía hay preguntas que nos hacemos. Yo bíblicamente me hago cuando Pablo explica en Romanos que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Verdad que así dice? Y tú dices, ¿what? Entonces Dios endureció mi corazón para no creer el evangelio cuando se me predicó y creerlo a los 15 años de edad. Wow. Son preguntas. ¿Has oído de gente que se le ha predicado el evangelio y el último día de su muerte, antes de morir, quiero entregarme a Cristo? Dice, tanto año que tuviste. ¿Sí o no, hermanos? Se entienden muchas cosas. Decir que Él es concebible no es afirmar que el hombre pueda conocer todo acerca de Dios. Ambas verdades afirman en las Escrituras su incomprensibilidad y también la posibilidad de conocerle. La próxima semana vamos a entrar a ese tema, hermanos. En estos versículos vamos a escudriñar. Se los digo y con esto despedimos. Job capítulo 11, pues léalo. Isaías capítulo 40, léalo. Hay unos ciertos versículos que vamos a leer, pero usted lea estos versículos o estos capítulos. Job capítulo 11, Isaías capítulo 40 y también lea Juan capítulo 14 y el capítulo 17 de Juan
y también primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Ok? Se lo dejo de tarea, usted lea esos versículos, se los repito. Job, capítulo 11, Isaías, capítulo 40, Juan, capítulo 14 y capítulo 17. Y si quiere leerlo del 14 al 17, mucho mejor. Y primera de Juan, capítulo 5. ¿Ok? O sea, lea eso y usted va a entender las dos partes. La parte donde sí puedo conocer a Dios y la parte de decir, no le conozco de todo. Ahí está en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Yo le repito una vez más, hermano, traiga su cuaderno, traiga su algo con que escribir o su iPad, agarre esta información, hermanos. Yo le aseguro que le va a servir, más con este tiempo que estamos viviendo. Amén. Donde la gente se está haciendo más incrédula a la divinidad, a lo que es real, a lo que es el verdadero Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu